Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Que una lluvia de bendiciones caiga sobre todos ustedes, sobre cada uno, sobre sus familias, sobre sus lagares, sobre sus despensas, alacenas, mesas. Que todo sea bendecido en el nombre de Jesús. Bueno, miren, por gracia divina, el Señor me puso en este lugar para transmitirles una palabra, transmitirles un mensaje del Señor. Cuando nosotros, cuando el Señor formó la tierra, formó un lugar especial para el hombre. Formó algo que le llamamos el Edén. En, en Génesis 2:8 dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, un lugar muy especial donde nosotros, si ustedes me permiten decirlo, donde nosotros, no nacidos, pero estábamos en ese lugar. En un lugar especial nos tenía el Señor, donde éramos libres de hacer todo. Adán en ese tiempo, él podía hacer lo que quisiera, siendo respetuoso con el Señor. Él podía andar, caminar por donde quiera, desnudo, no había pecado que mostrar. Él podía convertirse, compartir con el león. Él podía jugar unas luchitas con el gorila. Él podía subirse por el cuello de la jirafa y alcanzar los frutos más altos. No había restricciones para él. El Señor le dio la completa libertad de estar, de hacer lo que él quisiera, de nombrar a los animales como él quisiera. A lo mejor al león que conocemos hoy, él le podía haber puesto chango, ¿sí? Y al chango le pudo haber puesto león. Y para nosotros el chango sería, en estos tiempos el chango sería un león y el león sería un chango, porque él fue el que les puso los nombres. Esa libertad que Adán tenía fue truncada por la desobediencia. Y fue expulsado de ese lugar donde, pues, en circunstancias era esclavo porque estaba encerrado, era un esclavo con libertad. Y fue echado fuera. Él comenzó a sufrir lo que nosotros, nuestras vidas ahora, le comenté al pastor que esta predicación iba a ser como las demás, que siempre la iba a estar haciendo de tos. Y comenzamos a sufrir lo que él sufrió. Él, él hizo de este mundo lo que el Señor le dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. No sé ustedes, pero yo trabajo, tal vez sudo, tal vez no sudo, pero con mi trabajo tengo para alimentar a mi familia y para comer ese pan. Desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todo el pueblo, pasando desde Adán hasta Moisés, pasando por Noé, por Abraham, por José, el pueblo vivió sin ley. El pueblo estuvo haciendo de las suyas como mejor le parecía.
Y quiero decirles, el pueblo, cuando José sufrió la esclavitud, todos conocemos la historia de José. Perdón, un paréntesis, es que a veces yo platico con el Señor y le digo, Señor, es que tú juegas con, haces que juegue, que la palabra tuya, la palabra, la Biblia, juegue con mi mente. Y a veces me traslado yo a esos tiempos y veo cómo José tenía que huir de la esposa de Potifar, cómo José tenía que lidiar con los presos que estaban junto a él, pero él siempre demostró una sola hechura delante de Dios, adorar a Dios, adorarlo a él. Él nunca cayó en las garras del enemigo, diferente a muchos de nosotros. La diferencia de José, que vivió en una esclavitud carnal, pero una libertad espiritual, porque él, a pesar de que tenía, eh, vivía en la mugre, vivía en la suciedad de la cárcel, de los calabozos, él mantenía su mente y su corazón, su alma y su espíritu limpios, porque él siempre veneraba al Señor y siempre le hacía ver las cosas, a la gente, quién era su Dios. Por eso cuando en los tiempos de Moisés, en Éxodo, ustedes se imaginan un pueblo conviviendo más de 400 años conviviendo con la idolatría de Egipto. Yo me imagino que cuando se proclamó la libertad, en Éxodo, que fue la salida de todos los israelitas, yo me imagino que no todos los israelitas abandonaron Egipto. Muchos israelitas se quedaron porque eh, se acostumbraron a servir a los egipcios, se acostumbraron a cambiar a Jehová por los ídolos. Tanto era la esclavitud en esos tiempos que adoraban a los ídolos de los egipcios. Y cuando salieron de, de Egipto, no todos eran israelitas, no solo era el pueblo de Israel. Junto con ellos venían egipcios, venía gente farisea, gente que no creía en Dios, en Jehová. No creían, pero lo seguían porque veían las maravillas que hacían. Por eso cuando estuvieron en el desierto, por eso el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Moisés y de Aarón, porque perdón, es que ellos vivían todavía en su esclavitud. Ellos no conocían la libertad. Ellos no sabían qué era la libertad de tantos años, 400 años, ser preso de los deseos de alguien más poderoso que tú, o a lo mejor más débil que los israelitas, pero siempre sabían que era egipcio. Ah, es un más poderoso que yo, tiene más influencia, era más fuerte que yo. Realmente, mis hermanos, todo estaba en la mente de ellos, que tenían una mentalidad tan frágil que cualquier cosa lo destruía y volvían a la esclavitud. Cuando la rebeldía en el becerro de oro, que Moisés subió
a la presencia de Dios. Y estos pensaron que Moisés ya había muerto, que ya no iba a regresar. Fue cuando salió a flote el verdadero sentimiento de la gente que estaba mezclada entre los israelitas. ¿Sí? Había mucha gente que salía, que seguía a los israelitas porque veía en su Dios, Jehová, veía un porvenir para él. Por eso cuando vieron que no estaba el líder, que no estaba el hombre que los podía reprender, hicieron de las suyas. Y le ordenaron a Aarón que hiciera un becerro de oro, el cual Aarón construyó en pecado. En pecado construyó. ¿Y cuál fue la finalidad de ese becerro de oro, de esa adoración? Fue destruido. Fue destruido por las tablas de la ley. Cuando comenzaron los verdaderos problemas fue cuando Moisés proclamó la ley del Señor. Cuando Moisés les dio los 10 mandamientos a la gente, fueron los 10 mandamientos para los verdaderos adoradores de Dios, pero fueron los 10 impedimentos para la humanidad. En estos tiempos, mis hermanos, en estos tiempos, los 10 mandamientos les estorban a todo mundo. A todos les estorban los 10 mandamientos. No matarás, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Matarse unos a otros. ¿Qué está pasando en Rusia y Ucrania? Y sin ir más lejos, ¿qué pasa en las casas de nosotros, en las esquinas, en nuestras colonias? Delincuentes armados matan por un celular. En estos tiempos, los 10 mandamientos les estorban a todo mundo porque dice la palabra de Dios y el primer mandamiento: adorarás a tu Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, lo adorarás solamente a Él. Y no te harás ídolos, ni de lo que vuela, ni de lo que está por debajo de la tierra, ni de lo que camina sobre la tierra. ¿Y qué hace el mundo? Se inventan los ídolos. Se inventan las leyes de la Iglesia católica. Toda la gente comienza a adorar piedra. Se me vino ahorita de lo que hacen los jóvenes ahora de piedra, papel o tijeras. Pero realmente adoran a la piedra, a la madera, al yeso. Escuché por ahí una barbaridad que dicen que los católicos no adoran a los ídolos. ¿Sí? No los adoran. Pero que la cruz con Jesucristo crucificado es una representación del Señor en la Iglesia católica. Más claro dice que es como una fotografía de Dios en nosotros, que estamos viendo, que no lo adoran ellos, pero que es como la fotografía de tu abuela, que la gente sabe que no es tu abuela la fotografía, pero sabe que tienes abuela. Pues ojalá supieran que ver, adorar esa foto es idolatría. Muchas veces los 10 mandamientos hoy en estos días, mis hermanos, los 10 mandamientos son los 10 estorbos más grandes para la juventud de hoy. Son tan estorbosos que ellos prefieren ignorarlos. Por eso cuando tú les compartes la palabra de Dios a ellos prefieren ignorarte y seguir en su idolatría, en la iglesia que santifica sus fiestas, que santifica sus
bautizos, que celebra sus bodas, sus 15 años. Eso es la idolatría, los estorbos de los 10 mandamientos. Por eso, aún para muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, los 10 mandamientos les estorban, porque no logran cumplir con el objetivo que es la ley de Dios. Detente, detente, no puedes violar estas leyes, pero están así, una y otra y otra. Por eso cuando Moisés los mostró al pueblo, muchos quisieron regresarse a Egipto, porque allá, a pesar de ser esclavos, hacían lo que querían, trabajaban en jornadas duras, pero hacían lo que quisieran, porque no había una ley que los restringiera. Es por eso que en la Biblia me muestra que el pueblo de Israel siempre estuvo en cautiverio. Toda en parte de la palabra de Dios me muestra que el pueblo de Israel siempre estuvo en esclavitud. Porque cuando murió Moisés, Josué se hizo cargo de ese pueblo y conquistaron tierras, conquistaron ciudades, pero a la muerte de Josué comenzó el verdadero clamor, el verdadero dolor del pueblo de Israel, porque después de Josué el pueblo de Israel hizo lo malo, cayó en idolatrías, cayó en fanalidades. Perdón. Comenzó a caer en el pueblo de Israel comenzó e hizo lo malo. Dice que hizo lo malo y en Jueces 3:7 tuvo que llegar un hombre llamado Otoniel para liberar al pueblo. Y Otoniel libertó al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que cuando murió Otoniel, el pueblo volvió a hacer lo malo y volvió a caer. Y los fariseos, los pueblos idólatras doblegaron al pueblo de Israel, lo cautivaron, lo hicieron esclavo otra vez. Porque en Jueces 3:12 tuvo que venir Adot a libertar al pueblo de Israel. Y dice que el Señor, dice la palabra que Adot hizo la libertad del pueblo de Israel y el pueblo de Israel fue libre, pero después de la muerte de Adot, otra vez hicieron lo malo el pueblo de Israel y otra vez lo hicieron esclavo. Estos pasajes que te digo, no nomás es lo de Babilonia, no nomás es lo de Egipto, no, mi hermano, porque hay otro libertador que se llama Sangar, que los liberta de los filisteos, ¿sí? En los mismos filisteos donde David derrotó a Goliat, ¿sí? Pero eran caída tras caída tras caída del pueblo de Israel. De hecho, hace algunos años, en 1940, 40 y tantos, se le otorgó apenas la jurisdicción de ser nación a Israel, ¿sí?
es un país porque desde 1940 para atrás él no, él era un pueblo errante, ¿sí? Como todo el tiempo fue. Así como en el desierto anduvieron, así anduvieron tanto tiempo hasta que la ONU los declaró país y fue en 1940, 40 y algo, 47, algo así, no recuerdo bien la fecha, ¿sí? Pero anduvieron presos hoy, en estos días todavía aún persevera la esclavitud en el pueblo de Israel. Hay guerras, hay pleitos por la franja de Gaza, que es un pueblo judío que los musulmanes quieren tener para ellos. Después de, de Sangar, vino, cayeron otra vez en idolatría. Vinieron los filisteos, vinieron los pueblos vecinos y se robaron a las mujeres, a los hijos del pueblo de Israel. Allí entró Gedeón con miles de hombres guerreros. Comenzó a marchar para poder libertar a los cautivos de Israel. Y el Señor le dijo, no, no, espérate, espérate, espérate. Son muchos los hombres que llevas. Y te van a dar la gloria a ti, no me la van a dar a mí. Y le dijo, el Señor le dijo a Gedeón, llévalos a las aguas. Y aquellos que laman el agua como perros, apártalos. Y aquellos que doblen su rodilla, regrésalos. Y se quedó de miles de hombres, se quedó con 300 guerreros. Y con esos 300 guerreros, Gedeón libertó a los cautivos de Israel y les dio la libertad. Destruyendo al pueblo cautivador, al pueblo que los llevaba presos. Muchas veces, mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos que el hacer algo no nos va a causar nada. Es mentira. Porque si tú haces algo que no proviene de Dios y no edifica tu vida, y no edifica la palabra de Dios, y no edifica el nombre de Jehová, es que vas a estar cautivo buen tiempo con esa acción que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque te vas a estar lamentando, vas a estar diciendo, ¿por qué lo hice? No debí de haberlo hecho, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús creo que la predicación va a ser más de tos que de palabras. Cuando el Señor Jesús se acerca a la orilla del mar y descubre a unos hombres en las barcas, a otros que estaban surciendo las redes, y les habló y les dijo, vengan, que yo voy a ser los pescadores de hombres. Y lo siguieron. El Señor, se rodeó de 12 personas, de 12 amigos, de 12 hombres que él sabía que lo que iba a pasar con cada uno de ellos. Cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo que él lo iba a negar, y Pedro dijo, no, jamás lo haría. La historia es más que conocida. Sí lo negó. A nosotros a veces, a muchos que comienzan, les da pena cuando la gente les descubre
el que eres cristiano y te dicen, oye, tú eres cristiano. No, no, yo no soy cristiano. Sí, oye, es que tú hablas así como muy tranquilo, como que no te eres agresivo. No, no, es que yo no soy cristiano. Ah, es que la otra vez te vi leyendo la Biblia. No, es que no, yo no soy cristiano. O cuando vas a conseguir un trabajo nuevo y te preguntan en la solicitud, no sé ahora, pero en la solicitud antes venía, ¿qué tipo de religión profesa? Sí, cristiano, católico o otros. Así venía en la solicitud de trabajo, no sé hoy, pero así, entonces, cuando ibas a solicitar, vas a solicitar un trabajo, te dicen, oye, ¿tú eres cristiano? No, 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 no soy cristiano, porque tienes temor a que no te den el trabajo por ser cristiano. Y esas son las mentiras tan grandes que el diablo pone en nuestra mente, en nuestros ojos. Yo te aseguro una cosa, que si tú vas y dejas que el Espíritu Santo fluya en ti, ese trabajo lo consigues y hasta con mejor sueldo. Te voy a platicar un poquito de mi testimonio. Este trabajo que tengo, gracias a Dios, Él me lo dio, porque yo me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en el gobierno del Estado de México y me quedé sin trabajo. Bueno, no me quedé, sino más bien el Señor me hizo renunciar de ese trabajo. Y así anduve unos días sobreviviendo con la liquidación. Pero ya cuando empecé a ver que la liquidación ya no me estaba alcanzando, me empecé a buscar trabajo. En aquellos tiempos, era de que yo iba a comprar los periódicos y allí venían las ofertas de empleo. Y yo las compraba y me iba a ver trabajos. Regresaba pero sin trabajo y cansado y hambriento. Y así me pasé varios días. Fui a varios lugares. De hecho, fui a algunos lugares donde ya había trabajado yo y les dejé mi número de teléfono. Y pero gracias a Dios que tengo una mujer media como molcajete, que está muele y muele y muele y muele. Y entonces ese molcajetito que tengo como mujer me decía, órale a Dios para que te dé un trabajo. Métete a tu recámara y órale a Dios para que te dé un trabajo. Y yo no le hacía, como buen mexicano, como buen varón, macho peludo, lomo plateado, no le hacía caso. Ay, una vez dije, bueno, ya para que el molcajete no muela, voy a hacerle caso. Y cerré la puerta de mi recámara y le empecé a orar a Dios. Fue un jueves, lo recuerdo. No me, no me sé la fecha, pero un jueves de hace 11 años. Y me comencé a orar, a platicar con el Señor. Y y salí, terminé de orar, me toca la puerta, me dice, ya está la comida. Ay, qué bueno, le digo, porque ya tengo hambre. Y pues nos sentamos a comer. Estábamos comiendo cuando de repente suena el teléfono. Mi hermano, esa llamada de esa persona, yo no lo conocía, o sea, yo nomás sabía que trabajaba en un lugar donde yo había trabajado, pero no era mi cuate, no era mi amigo, ni conocido, es más, ni buenos días, ni nada, ¿no? O sea, yo lo veía que andaba trabajando ahí, pero lo que pasa que a él le dieron mi teléfono, los vigilantes a quien se los dejé, por si salía algo. Y resulta que la persona que me recomendó en este trabajo, ampliamente, con referencias increíbles, yo no la conocía.
Es más, yo la conocí a esa persona 15 días después de yo haber entrado a ese trabajo. Y cuando la conocí, me dice, oye, tú eres Jorge, sí, yo soy fulana de tal, oye, mira, que si te llegan a preguntar, nos conocemos de años, tarará, ta, 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 y pasó. Y tengo 11 años trabajando en ese lugar donde el Señor me dio ese trabajo. Porque de verdad, la mano de Dios se movió al momento que yo comencé a orar. Por esa solicitud de trabajo. Y yo le doy gracias a Dios por la vida del molcajete, porque si no hubiera sido ella, ¿cómo logro entrar a la recámara, verdad? Y pero bueno, en este trabajo entré como chofer y el Señor me movió tanto, 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 que ahora yo soy el administrador de la casa de aquí, de la casa de Valle y del departamento de Acapulco. Yo soy el que surte las despensas, yo soy el que paga los sueldos, yo soy el que deposita, el que mueve, el que hace todo. Y todo por la gloria de Dios. Cuando yo quise comenzar mi libertad, mi independencia de depender de otras cosas del mundo, de otras personas, de otros trabajos, el Señor me dio este trabajo y aquí estoy. En plena libertad de decir que Dios es el que me da todo. Todo proviene de Él. Yo no hago nada más que obedecer su palabra. En referencia a esto, por eso yo te comentaba que los apóstoles, cuando Jesús los mandó llamar, los conoció a cada uno. Sabía quién era Pedro, quién era Juan, quién era Marcos, quién era Mateo, ¿sí? Quién era Judas, Natanael, Felipe, Bartolomé, Alfeo, ¿sí? Jesús los conocía, sabía quiénes eran. Y los apóstoles que seguían a Jesús, los seguían, pero créanme que no eran libres, porque ellos tenían las tendencias del mundo. Ellos añoraban las cosas del mundo, por eso cuando Jesús fue apresado, Pedro le sacó la espada, porque era un hombre de fuerza, de ley, de pleito. Por eso le mochó la oreja al guardia del Sanedrín. Porque Pedro no era un hombre libre. ¿Sí? Nadie de los discípulos fue libre, por eso Judas lo traicionó, porque no era libre, no tenía la libertad de saber. La libertad de los apóstoles llegó el día de Pentecostés, ese día que estuvieron en oración allí continua, y de repente les salieron ascuas de fuego en la cabeza a cada uno. Allí fue proclamada su libertad. Allí fue cuando comenzó el verdadero apostolado de esos hombres que siguieron a Jesús, pero no lo entendían, pero lo seguían. Ese es el verdadero apostolado. No saber a veces lo que dice el pastor, no saber lo que lees, no sabes lo que oras, pero sigue empeñado en seguirlo. Hazlo, hazlo, no importa lo que tardes en entenderlo. La verdadera libertad será cuando Jesús te bautice en fuego, el Espíritu Santo te bautice en fuego y Jesús te dé una nueva vida. Cuando tú entiendas todo eso que te rodea y dices, ¿por qué me rodean estos malos? Pues es que esos malos te van a hacer que sigas en oración hasta que se vayan esas personas malas que están a tu alrededor. Hoy en día, mis hermanos, hoy en día los judíos, los del pueblo de Israel, aún ellos añoran a su Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a causa de su desconocimiento no aceptaron a Jesús como su Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un hombre a caballo, con espada,
deslumbrante, con casco brillante y armadura de fuego, que los viniera a libertar del... Estaban otra vez bajo el dominio de los romanos. Estaban siendo esclavizados por los romanos. Por eso nunca aceptaron a Jesús, porque los romanos lo seguían atormentando a ellos. ¿Sí? Y eso se refleja hoy en día todavía. Perdón, mi hermano. Dice, hermanos, déjenme me echo un traguito. Por eso es que aún hoy el pueblo de Israel sufre guerra, sufre violencia en su territorio, porque no han proclamado la libertad, porque la libertad fue hace 2022 años y no supieron aprovecharla. Mi hermano, yo te quiero pedir de favor que leas la palabra y que aproveches la oportunidad de ser libre. Libre en el nombre de Jesús, porque yo te quiero decir una cosa, que aquel que es libre, que aquel que es esclavo en Cristo Jesús, es un hombre libre. La esclavitud, Jesús es el Edén. Aquel Edén que Adán perdió. Jesús es el Edén donde tú te refugias, serás esclavo de Él, pero tendrás libertad. No caerás en los pecados del mundo, en las atrocidades que el mundo hace. Hay tantas cosas que yo quisiera decirte, mi hermano, acerca de la libertad, pero no me alcanza el tiempo. Pero lo que sí me alcanza es decirte que ojalá te haya servido este mensaje. Que ojalá este mensaje haya llegado a provocarte algo en ti para que obtengas tu verdadera libertad. La libertad espiritual. Mira que dice nuestro Señor Jesús que a Él no le importa lo que entre a tu boca, sino lo que sale de ella. ¿Sí? Lo que hablas, lo que piensas, lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas, cuánto caminas. ¿Sí? Él proclamará tu libertad y dará gritos de júbilo en el cielo cuando tú alcances tu libertad. Muchos ya la han alcanzado. Bendito sea Dios. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo en esta hora quiero darte las gracias, Padre, porque has utilizado a este siervo inútil, Padre, para poder dar tu mensaje y proclamar la libertad en Cristo Jesús. Señor, yo en esta hora me proclamo libre en Cristo Jesús. Yo proclamo libre a la iglesia de Dios, a esa iglesia, a ese lugar donde habita tu gloria, Padre. Yo lo proclamo en libertad, Señor. Yo sé, Señor, que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, son libres en el nombre de Jesús. Que lo que sus pies pisaron son sacudidos ahora, Señor. No sé, Señor, a lo mejor inconscientemente pasaron por un lugar donde se derramó sangre inocente, Señor, y mancharon sus pies, Padre, pero en esta hora, Señor, son lavados, son limpiados, Padre. Esas vestiduras negras, oscuras, rojas, Señor, son quitadas, Padre, y son puestas esas vestiduras blancas, Señor, que tú nos das, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Desde el más grande hasta el más pequeño es conducido a la libertad, Señor. Padre, que mi boca, Padre, hable tu libertad, Señor. Así, Señor, como le he compartido, Señor, a estos hombres, Señor, que son militares, Padre, que son los hombres más rudos que pueda haber en este territorio, Señor. Porque la vida de un militar, Señor, es tan dura, Señor, que tiene que abandonar a su esposa y a sus hijos, Señor, por meses, Señor.
Esos hombres, Señor, que se han privado de ver a sus hijos crecer, Señor, que han dado su vida, muchos de ellos han dado su vida por la libertad del país, Señor, por la libertad, Señor, de los jóvenes que consumen drogas, Señor, para que no sigan consumiendo drogas, van y luchan contra el narcotráfico. Yo te doy gracias por esos varones, Señor, que gracias a Dios prestaron sus oídos y escucharon tu palabra, Señor. Aquellas enfermeras, Señor, que me encontré en camino, Señor, gracias te doy por esas vidas, Señor, por esos hombres y mujeres que están en el mercado, Señor, en el súper, Padre, cuando voy caminando, Señor, y comparto tu palabra, Señor, con un bendito Dios te bendiga, mi hermano. Yo no soy su hermano, me contestan a veces, pero si eres hija de Dios, y al ser hija de Dios, eres mi hermana, eres mi hermano. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Padre bendito, en esta hora, Señor. Bendigo, Señor, a cada oyente, a cada persona que me vio, Señor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues creo que me voy a echar el paquete completo. Me voy a recoger las ofrendas, mis hermanos, sus diezmos. Recuerden que, pues honestamente, los diezmos no son para enriquecer al pastor. Los diezmos, ustedes saben que se utilizan para el pago del lugar donde estamos, para acrecentar los instrumentos de alabanza, para mejorar el sonido, ¿sí? Por eso es para los diezmos y las ofrendas. Miren, en Malaquías 10:12, 10 y 12 del capítulo 3, dice que pues es un capítulo que he escuchado muchos allí con los hermanos cuando recogen las ofrendas. Lo he escuchado mucho y realmente describe las bendiciones que es el diezmar, que es el traer los diezmos. Dice, los diezmos Dios reprenderá al devorador. El fruto de tu tierra no será destruido, y todas las naciones los llamarán felices y bendecidos por obedecer las órdenes directas de Dios, en vez de seguir al sistema pues en el que trabajas. El Señor quiere que su pueblo traiga sus diezmos para los fondos del templo, para proveer para su servicio, y cuando los traemos los diezmos en obediencia a su palabra. Él promete una gran bendición tan enorme que no habrá lugar que pueda contenerla. Y así es, mi hermano, cuando tú ofrendas, muchas veces, muchas veces ofrendamos porque no haya necesidad en nuestras casas o que no haya falta de alimento. Tú puedes ofrendar, diezmar por lo que tú quieras. Pero el principal es adorar a Dios. Adora a tu Señor con tus diezmos y tus ofrendas. Yo te doy gracias, mi hermano. Y las ofrendas son bendecidas en este momento. Todo ofrendador de buen corazón es bendecido en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada ofrendador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues estamos despedidos. Muchas gracias por habernos sintonizado. No se les olvide, mañana el servicio es a las 9. A las 10 comienza el servicio de alabanza. Y lleven sus ofrendas al alfolí mañana. Gracias.